Esta semana estuvimos hablando acerca de la familia contemporánea, pero quería terminar con un esbozo de lo que es la vida, porque en definitiva la familia contemporánea es la familia de todos los tiempos y está constituida por hombres y mujeres que tienen que vivir y encarar la vida en una determinada manera. Y por eso quería esta mañana que juntos nos pusiéramos de acuerdo en algunas cosas. La primera, ¿usted tiene esta hojita? ¿Sí? ¿Todos la tienen? ¿O alguno no la tiene? Bueno, yo le voy a hacer una propuesta, guárdela. Yo voy a hablar, usted me escucha, y cuando llegue a su casa, o mañana, usted toma la hojita y empieza a llenarla. Entonces esto le va a obligar a reflexionar sobre esto y va a necesitar volver nuevamente a la Biblia. Hagamos ese trato porque el tema que vamos a tratar es un tema duro, pero es un tema necesario. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Eclesiastés, el capítulo 11. Libro de Eclesiastés, capítulo 11. Y vamos a empezar la lectura en el versículo 9. Ahora, vamos a ir entrando, cuando entremos en el capítulo 12, porque vamos a hacer la lectura seguida, vamos a entrar en la descripción más hermosa y poética que hay sobre la vejez. Entonces comencemos en el versículo 9 del capítulo 11 y seguimos de largo en todo el capítulo siguiente. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantarán a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor de las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda tus mandamientos, porque esto es todo el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. El libro de Eclesiastés es un libro poético, también es un libro de sabiduría, que está entre los libros del rey Salomón, y es la reflexión que hace Salomón acerca de la vida. Así como en el Cantar de los Cantares hace la descripción del amor matrimonial, en el libro de Eclesiastés se dedica a mirar la vida. Y algunos han leído el libro de Eclesiastés y han pensado que es un clásico del pesimismo. Y hay un secreto para leer correctamente el libro de Eclesiastés.
para entender lo que dice el libro de Eclesiastés. Si usted va leyendo parte por parte, seguramente se va a encontrar con cosas que son pesimistas, abiertamente pesimistas. Pero el libro de Eclesiastés no se puede leer parte por parte. Hay que leerlo como un discurso general. En la parte que leímos está muy claro cuando Salomón dice, el fin del discurso es este. Es decir, que todo el libro apunta a este final que nosotros hemos leído. Todo lo que él dice antes apunta a este final. Por lo tanto, cuando uno va seccionando el libro, ¿no? Cuando va cortándolo en pedazos, cuando va descuartizándolo, no tiene la idea general, la idea de conjunto y hacia dónde va el autor. Y entonces se queda con algunas cosas, pero no llega a entender que el libro es una continuidad, que nosotros lo tenemos dividido en capítulos o versículos, pero eso lo hemos hecho nosotros mucho tiempo después para poder localizar bien los temas. Pero lo que hizo Salomón fue escribir de corrido para que se lea de corrido y para que después de reflexionar y de pensar podamos llegar al final a la respuesta. Él usa una metodología especial que le explica ya desde el principio. Esa metodología que él usa para analizar las cosas es importante para entender todo el libro. La metodología de Salomón es esta. Voy a analizar cuál es el sentido de la vida, pero mirando las cosas de abajo. Es decir, hay una división que él hace entre el mundo de arriba, donde está Dios y donde está lo espiritual, y el mundo de abajo, el mundo de los hombres, el mundo material. Y la propuesta de Salomón es esta: vamos a prescindir del mundo de arriba, vamos a prescindir de Dios y de lo espiritual. ¿Qué sentido tiene vivir? Y entonces él va a ir analizando el mundo de abajo en todos los capítulos anteriores, sin pensar en el mundo de arriba, y él va sacando conclusiones. Hasta que cuando llega al final, entonces sube y dice, bueno, vamos a hacer el resumen de todo, y el resumen es esto. Salomón busca el sentido de la vida y lo busca con las herramientas que el hombre tiene para esto. Por ejemplo, en el capítulo 1, él dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Es decir, di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría. Está señalando ya el método. Más adelante dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y he aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Dos métodos él tiene para analizar el tema, o dos instrumentos. El primer instrumento es la percepción. Miré yo, voy a mirar. Voy a analizar el mundo que me rodea, voy a mirar a la gente, voy a analizar qué resultado tiene el placer, qué resultado tiene la riqueza, qué resultado tiene el poder. Y va analizando todas estas cosas que suelen ser metas para los hombres, las analiza una por una, las observa. Pero además él dice, y di mi corazón. El corazón es para el hombre antiguo el asiento de el entendimiento también, no solamente, como decimos nosotros, del sentimiento, sino por la antigüedad. El corazón era todo el mundo interior y el corazón era también el razonamiento. Y podemos decir que él utiliza dos métodos que son los grandes métodos de la filosofía. La observación, el método empírico, la observación, y el razonamiento, pensar, el método racionalista. De un lado estaría Locke, y del otro lado estaría Descartes, ¿no es cierto? Es decir, tenemos los dos métodos con que trabaja la filosofía. Por lo tanto, él trabaja filosóficamente primero, y la filosofía es el hombre pensando y observando, pero prescindiendo de lo que está arriba, prescindiendo de Dios. Salomón dice, analicemos el mundo sacando la realidad de arriba. ¿Qué puede esperar el hombre si mira solamente abajo? ¿Qué sentido tiene la vida debajo del sol? ¿Qué sucede si solo vivimos la realidad de abajo? Estas son las preguntas que va a tratar de contestar en todo el libro. Y entonces se sumerge en una caverna muy oscura. Y si yo voy leyendo por partes, seguramente me voy a agarrar la cabeza en algunas porciones por las cosas que dice. Pero lo que pasa es que él está analizando desde allí. Parecería que incentiva el desaliento, la amargura de la vida, hasta que llega al final.
llega al final, que es lo que nosotros hemos leído, cuando él levanta la mirada y dice, no se puede vivir mirando solamente abajo, hay que mirar también hacia arriba, tenemos que mirar hacia arriba. Ya en el capítulo 2, él anticipó que finalmente iba a mirar hacia arriba, porque él dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Es decir, él dice, el hombre que se acerca a Dios es el que tiene gozo, pero si usted no tiene a Dios, no tiene gozo en las cosas de la vida. Lo único que puede darnos alegría realmente es mirar por encima del sol y buscar a Dios. Ahora, el hecho de buscar a Dios y mirar por encima del sol, y esto también lo explica Salomón en Eclesiastés, no significa que tengamos todas las respuestas, no significa que comprendamos todas las cosas. Dios dice, hay misterios que me pertenecen, y esos misterios no son revelados a los hombres. Nosotros siempre queremos saberlo todo. Queremos saberlo, y por eso inventamos cosas, la astrología, las cartas de tarot, el horóscopo chino. Son formas de querer saber lo que no podemos alcanzar con el razonamiento ni con la observación. Entonces creamos los mitos. Pero todas estas cosas nacen porque nos negamos a algo fundamental, a entender que la vida tiene misterios que no están al alcance del hombre, que hay cosas que no podemos conocer. El Señor Jesús estaba con Pedro, ustedes recuerdan, en la última cena, ahí en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, y Jesús le tiene que decir esta palabra a Pedro, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y muchas veces en nuestra vida pasan cosas donde Dios nos está diciendo, lo que yo hago no lo vas a entender ahora, lo vas a entender después. ¿Por qué? Porque pasan cosas que son incomprensibles. Y Salomón nos explica que no vamos a conocer todas las cosas, pero que si buscamos a Dios, vamos a tener una explicación final, lo vamos a entender después. A pesar de todos los misterios que tiene la vida, nosotros sembramos y cosechamos y tenemos resultados de eso. ¿Por qué? Porque alguien está en el control central. Alguien está controlando todas las cosas y todo depende de quien está allí en el control central. Salomón tal vez podría haber escrito las palabras que escribe siglos después Santiago en su carta. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombras de variación. Lo podría haber dicho al final de su libro también Salomón. Por eso nosotros actuamos con fe y actuamos con esperanza, porque yo creo y espero en la providencia de Dios, que todo bien que hagamos dejará su huella y dará su fruto. Creo esto, aunque yo no lo vea, pero creo que todo lo que nosotros hacemos y todo bien que hagamos y toda obra que hagamos dejará siempre su huella y dará finalmente su fruto. Y esto se lo explica también Pablo, el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, que dice, por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Esperamos en el Dios viviente, el cual es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Quiere decir, trabajamos y sufrimos. ¿Por qué? Porque esperamos en Él. Ahora, cuando uno tiene esta imagen completa, digamos, general del libro de Eclesiastés, llegamos a la última parte, llegamos a la conclusión. Y la conclusión es eso que nosotros hemos leído, donde Salomón habla de las etapas de la vida, las etapas de la vida. Usted sabe que la vida tiene muchas etapas, ¿no? A veces sumamos más, menos, ¿no? Antes había niñez, juventud, después empezamos con infancia, primera infancia, segunda infancia. Pero en la Biblia, por ejemplo, Jeremías señala las etapas de la vida, hablando de los juicios de Dios. Y dice, en un momento que Dios está airado, Él habla de todas las etapas, y Él dice, por tanto estoy lleno de ira, dice el Señor, cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños de la calle y sobre la reunión de los jóvenes, porque será preso también el marido y la esposa, tanto el viejo como el anciano.
Y cuando usted termina de leer esto, se da cuenta que Jeremías pasó por todas las etapas de la vida, porque habló de los niños que están en la calle jugando, de los jóvenes reunidos en la amistad y en el compañerismo, del marido y la mujer, la familia, el matrimonio, el hogar, del viejo, nosotros diríamos del maduro, el fruto, los resultados y del anciano. Es decir, habló de todos. Ahí dice Dios, voy a poner el juicio sobre todos. Pero hizo una descripción de todo lo que son las edades de la vida. Y cada una de las edades tiene su encanto. Y cada una de las edades tiene su importancia. Y cada una de las edades tiene su razón. Y cada una de las edades tiene su lucha también. Usted dirá, no, pero los niños no luchan. No, todos tenemos lucha. El niño lucha, por ejemplo, con la educación. Llega a la escuela y tiene que aprender a leer. Y empieza a luchar. Es una lucha. Claro, para nosotros que ya leemos no entendemos esto, pero para el niño es una carga esto, es un trabajo. Él tiene que hacer un esfuerzo y tiene que luchar contra su ignorancia y tiene que empezar a unir las letras y todo. Es una hazaña que muy pocas personas adultas logran hacer. Aprender a leer. El analfabeto que llega al alfabeto a la madurez, le cuesta muchísimo más que a un niño aprender a leer. Es un trabajo que hay que tener la mente muy fresca para armar la cadena de neuronas como para aprender la lectura. Y es una lucha que tiene él. Y después llega la adolescencia y empieza la lucha con las hormonas. ¿Por qué? Porque surgen allí, todas las hormonas empiezan a funcionar y empiezan las luchas de entrar en la pubertad y entrar en la juventud. Y es todo también un periodo bastante difícil y bastante de lucha, el periodo de la adolescencia. Y el joven tiene que empezar a tomar las decisiones, establecerse profesionalmente o establecerse en un trabajo, formar un hogar, y esto también forma parte de la lucha. Y cuando ya somos maduros tenemos que aportar para la familia, tenemos los problemas económicos, tenemos que afrontar los problemas sociales, y cuando llegamos a ancianos tenemos que luchar con la próstata. ¿Se da cuenta? Todas las edades usted lucha con algo. Tiene un problema, en todo momento, todo momento. Pero siempre depende de cómo encaremos la vida, de cómo encaremos la vida. Cómo nos ubiquemos en la vida. El sabio Salomón divide la vida en dos periodos. Y es interesante esta división. Es muy interesante porque nos hace pensar mucho más que si hacemos la división tan específica. Él dice, mire, hay un periodo de plenitud en la vida y hay un periodo de declinación. Hay un periodo de plenitud y hay un periodo de declinación. Dice poéticamente, suave es ciertamente la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque el hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo de los días de las tinieblas. Quiere decir que está diciendo, mire, hay un periodo donde hay luz en la vida y hay alegría, y después hay un oscurecimiento, va oscureciendo la vida. Y estos son los dos grandes periodos. La vida es un periodo en que vemos el sol, es agradable el tiempo de la plenitud, tenemos fuerza, tenemos voluntad, tenemos pasión, y hay un momento en que esto empieza a disminuir, y él lo llama el tiempo de la oscuridad. Días de declinación en que nos vamos apagando. Quiere decir que es un círculo el que cierra. Y creo que esto solamente lo podía hacer un sabio. El especialista, el técnico va a dividir la vida en todos sus sectores, pero el sabio dice, miren, cuando yo lo miro globalmente, esto es subir y declinar, subir y declinar. Y el primer periodo que menciona es el periodo de la juventud, el periodo de la plenitud de vida, El tiempo de la energía es el primer periodo de la vida. Cuando mis nietos vienen a casa, sobre todo, aunque venga uno solo, aunque venga el más chiquito, ¿no? Uno ve la vitalidad que tiene y uno tiene que correr atrás de él y discutir con él y conversar con él. Y llega un momento que yo miro y digo, ¿cuándo lo vienen a buscar? ¿No es cierto?
porque no le puedo seguir el tren, no puedo seguir el tren de él. Y abuelo, vamos a hacer un rompecabezas. Bueno, hagamos pero lo hacemos en el suelo, ¿eh? Hay que tirarse al suelo. Y él se tira y yo empiezo con los dolores del que se tira al suelo. ¿Por qué? Porque indudablemente él está en la plenitud y yo estoy en la declinación. Entonces ahí uno empieza a entender ciertas cosas, ¿no? Entonces llega y se para, él viene a mi oficina y sabe que yo tengo mi computadora y la pantalla de la computadora, se sube una escalera que tengo para los libros, una escalera, entonces se pone un poco más alto que yo mientras estoy sentado, dice, abuelo, búscame el video de los hebisaurios. ¿Qué es eso de los hebisaurios? Sí, abuelo, el de los hebisaurios. Entonces digo, espérate que consulto a tu papá. Llamo por teléfono y digo, mira, me pide un video de los hebisaurios, ¿qué es eso? Dice, mira, pone esto y esto, que es una banda para chicos que habla de que hay que tomar la leche y todo lo demás. Y él está ahí y yo le pongo y él se pone a cantar detrás mío y uno se da cuenta que tiene una vitalidad tremenda y una capacidad tremenda. Es la juventud. La palabra juventud deriva de dos vocablos. La palabra aurora, amanecer, comienzo de la vida, y la palabra negro absoluto. ¿Sabe qué es el negro absoluto? Cuando el cabello no tiene nada blanco. ¿Mm? Eso es la juventud. Eso es la juventud. Negro absoluto y amanecer. Claro, comienza la plenitud y ¿qué es lo que dice el sabio Salomón? Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Ahora, cuando yo leo esto, pensando en otros pasajes de la Biblia, me resulta extraño esto. ¿Y por qué me resulta extraño? Porque dice, toma placer tu corazón y anda en los caminos de tu corazón. Hay una indicación que se le da a Israel de cómo tenían que vestirse. Y se dice que debajo del vestido tenían que tener una cinta azul puesta, porque les recordaba esa cinta los mandamientos que habían venido de arriba, los mandamientos que habían venido de Dios. Y entonces la ley les decía, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. No miréis en pos de vuestro corazón y de nuestros ojos. Ahora, Juan dice en su carta, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Todos ellos hablan de una actitud de rebeldía contra Dios que tiene el corazón. Ahora, aquí dice, alégrate, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer. Está hablando de personas que realmente tienen en cuenta a Dios, porque dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es decir, que ese periodo uno puede seguir los dictados de su corazón mientras que tenga en cuenta que Dios es el que manda y el que gobierna nuestro corazón. Mientras que tengamos a Dios en su lugar en la vida, todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Si tienes a Dios en el corazón y tienes a Dios gobernando, puedes hacer esto. Por eso comienza diciendo, alégrate, joven, en tu juventud, pero recuerda esto, que tu corazón va a tener muchos impulsos, pero recuerda esto, sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Lo que quiere decir, hay un juez que está por encima de todo. Pone la presencia de Dios como algo regulador. El corazón va a funcionar correctamente y tendrás bendición mientras que Dios sea el regulador de nuestro corazón. Y le da dos indicaciones. En primer lugar le dice, alégrate y conserva la alegría. A veces veo jóvenes que parecen viejos. Y parecen viejos porque vienen quejosos, con lamentos. Y conozco viejos que parecen jóvenes, que tienen toda la jovialidad y que han entendido cómo es la vida y siguen adelante. Bueno, a los jóvenes viejos, vamos a llamarlos así, le dice Salomón, alégrate y quita de tu corazón, pues, el enojo y aparta tu carne del mal. Aparta tu carne del mal. Muchachos jóvenes, apártense, chicas, apártense de la melancolía, de la adolescencia,
del enojo, ¿m? Y de todas esas cosas. Si ustedes están en la plenitud de la vida, hay que gozarla la vida. La vida hay que celebrarla porque la vida es de Dios. La vida es de Dios. Y si Dios te ha dado fuerzas, pues entonces goza de las fuerzas que Dios te da. Literalmente, este pasaje dice, destierra las penas de tu corazón. Es decir, tienen que ser ajenas, echalas ahora. Echalas ahora. El enojo, la melancolía o el carácter ansioso, agrio, negativo, insoportable, déjenselo a las viejas. Nosotros tenemos que tener, los jóvenes tenemos que tener otra. Ay, ay, ay. Un poco de humor porque el capítulo es bien duro, ¿eh? Y entonces dice, la juventud tiene que gozar. Y la segunda indicación que le da, la primera es alégrate y la segunda es acuérdate. Acuérdate de tu Creador, honra a quien te hizo. Alguien te dio el don de la vida, por su gracia estás en pie y tienes que tenerlo en cuenta. Esto es muy importante. La juventud es para gozar, risa, alegría, bullicio, gasto de energía. No le vamos a impedir al joven ser joven. Por favor, hermano mayor. El joven se ríe, el joven goza y nosotros tenemos que entender que esa es la edad para eso. Es la edad para eso. No le agüemos ese tiempo. No impidamos que el joven sea joven. No le pidamos hebras grises a quien no las tiene. No las tiene. Ya llegará el momento de las canas y del asentamiento y de la sabiduría, pero hay un periodo donde la fuerza es importante y bueno, tenemos que ser amplios y tolerantes muchas veces porque tenemos que dejar que celebren la vida, como nosotros la celebramos en nuestro tiempo, la vida también. Lo único que les pide Salomón es tengan en cuenta al que los hizo, tengan en cuenta a su Creador. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes. ¿Ustedes vieron cuántas veces repite la palabra antes, antes, antes? Cuanto antes esté Dios en nuestra vida, más vamos a sacar de la vida y más vamos a poder dar al prójimo. Así que antes hay que poner al Señor. Y después dice, entramos al periodo de la declinación. Llega el tiempo donde dice, antes que llegue el tiempo en que digas, no tengo en ellos contentamiento. No tengo contentamiento. No habla de tiempos de amargura y de desazón. No habla de esos tiempos. Son tiempos donde no podemos hacer lo que queremos. Donde el cuerpo empieza a marcarnos límites. Es ese momento. Son esos días en que no tenemos contentamiento porque quiero hacer esto, pero ya no lo puedo hacer. Yo ya no subo a una escalera como cuando tenía 18 años. Ya hay otros temores. Ya no tengo eso. Y como eso hay muchas otras cosas que vienen con los años. Y uno dice, pero yo tendría que hacerlo, pero no lo puedo hacer. Y comienza a hacer una descripción de la vejez. Dice que el joven tiene que prepararse antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Dice antes que se vayan apagando las luces de la vida. Las luces de la vida se van apagando. Antes, dice, hay que pensar en esto. Y dice, y viene la lluvia. Hay dos palabras hebreas para lluvia. Hay una palabra que designa la lluvia primaveral. La lluvia primaveral es la que llega y hace que la tierra germine. Es la que hace que las plantas lleguen a su esplendor, que la naturaleza dé su verdor. Para eso hay una palabra. Hay una lluvia que es la lluvia de otoño, que es la lluvia tardía. Es esa lluvia martillante de otoño. Es esa lluvia que es la que produce la nieve en las montañas. Es la lluvia que estamos teniendo en estos días acá en Lima. Es ese tipo de lluvia. La tradición decía que era lluvia de muerte, porque traía el frío. Y en el frío
Había para ellos 7 días fatales donde la temperatura llegaba al mínimo y donde morían muchos ancianos. Y dice, antes que llegue ese tiempo de lluvia de otoño, antes hay que acordarse de Dios. Y empieza a mostrar la vejez con una imagen poética maravillosa. La muestra como si fuera un castillo. Pensemos en un castillo que está en plena actividad. Y él dice, pero el castillo se va deteriorando y los guardias caen de debilidad y los molineros que muelen la harina para la comida de la gente del castillo se van cerrando en la molienda y los que miran detrás de las ventanas para vigilar qué es lo que viene en el camino, qué es lo que se acerca, se van cerrando, se cierran las puertas de la comunicación, dice, y la piedra del molino trabaja cada vez menos. Es decir, está mostrando un castillo que entra en su declinación, que va perdiendo todas aquellas cosas que fueron su fortaleza. Y esto me introduce a la descripción maravillosa, poética de la vejez. Una descripción única. Es una de esas joyas literarias muy poco estimadas por muchos, pero que tiene un valor tremendo. Dice antes que los guardas de la casa, el tiempo durante los cuales los guardas de la casa tiemblan. Ahora, ¿con qué nos defendemos? Nos defendemos con las manos, nos defendemos con nuestros brazos. Son nuestras grandes herramientas. Dice, bueno, esos guardianes empiezan a temblar, empiezan a temblar. Los hombres fuertes se encorvan, las piernas ya no me sostienen. Empiezan a combarse, porque ha llegado la etapa de la declinación. Las muelas cesan porque han disminuido. Empezamos a perder la dentadura. Yo, gracias a Dios, tengo la dentadura completa, porque la pagué. Entonces es mía. ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque las muelas cesan porque han disminuido. Los que miran por las ventanas se oscurecen. Se oscurece la visión. Se va oscureciendo la visión. Yo los veo perfectamente allí atrás y estoy viendo perfectamente al coche blanco que está pasando por la calle. ¿Por qué? Porque me operaron y me pusieron 2 cristalinos, porque si no, no veo ni a la segunda fila. ¿Se da cuenta? Ha llegado el momento en que todo se oscurece. Las puertas de afuera se cierran. En tiempos de Salomón no había dentaduras postizas, ni implantes, ni nada de esto. Y a medida que se van faltando las muelas, la boca se va cerrando más. Se cierra. El sonido de las muelas es bajo, porque empezamos a tomar alimento blando. Se levantan a la voz del ave, porque se duerme poco y porque cualquier ruido nos despierta. Todas las hijas de la música son abatidas, la voz se va cascando y voy perdiendo la pureza de la voz porque afecta a las cuerdas vocales. Temerán de lo que es alto, el vértigo de la vejez, el vértigo de la vejez. Y tendrán temores en el camino y florecerá el almendro. El almendro tiene flores blancas. Y florece el almendro porque el cabello se vuelve blanco. Se vuelve blanco. Y se pierde el apetito. Y los endechadores andan por la calle. El cortejo de la muerte se acerca. Es una descripción tremenda del último tiempo. Y termina con 4 imágenes demoledoras. Es el momento en que el hilo de plata, un valioso hilo de plata, se quiebra. Porque es frágil. El cuenco de oro se destroza, es valioso el cuenco de oro, pero ya no puede contener. En que el cántaro que va a sacar el agua, que es la vida, se quiebra junto a la fuente. Y que la polea del pozo se quiebra también.
nos vamos alejando del agua y de la vida. Y entonces se produce la muerte. El polvo vuelve a la tierra como era, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Uno dice, ¿es un existencialista? No, no es un existencialista. Porque él está diciendo que el cuerpo queda y se deshace, pero la parte inmaterial, el aliento, vuelve a Dios. Hace una descripción total de la vida. Empieza con mucha alegría y termina casi en forma dolorosa la descripción. Pero está hablándonos de la esperanza. Miremos la vida en perspectiva. Esta es una de las cosas que falta. A veces vienen jóvenes y a veces matrimonios jóvenes con problemas que los agobian y yo les digo, eso no es ningún problema. No es ningún problema. Si yo tuviera esos problemas, nada más. Pero para ellos parecería que es un problema y no se dan cuenta que la vida es un devenir, es un devenir. La vida no es estática. Estamos acostumbrados a mirar la vida cortoplacista, aquí y ahora, aquí y ahora. No, la vida no es aquí y ahora, la vida está fluyendo permanentemente. Es una secuencia. Y nosotros estamos en la secuencia de la vida. Y en todo esto que yo describí, en algún lugar estamos todos nosotros. En algún lugar estamos ubicados de esta parábola. O estamos en la plenitud o estamos yendo ya a la declinación. Es una parábola completa. Y en algún lugar estamos. Y yo creo que lo que nos tenemos que preguntar, viendo en perspectiva la vida, cuando uno la ve en perspectiva, hay ciertas cosas que pierden su valor y otras que adquieren muchísimo más valor. Porque uno la ve en su totalidad. Y al verla en su totalidad, uno dice, esto no es problema. Y esto sí hay que tenerlo en cuenta. Porque la miro no en el momento, no en el instante, no en la secuencia, la miro como es, en la totalidad. Y la pregunta que nos tenemos que hacer y que quiero que nos hagamos esta mañana es ¿cómo queremos llegar al final? ¿Cómo queremos llegar al final? Esta es la gran pregunta que creo que nos tenemos que hacer todos. Jorge Luis Borges es un gran poeta y gran cuentista. Escribió un día un poema del cual se arrepintió. Pero resulta que ya había mandado el poema y ya el poema estaba publicado. Por lo tanto, él dijo que se había arrepentido de haberlo publicado, que se había arrepentido de haberlo escrito, porque él, criado a la manera inglesa, le habían enseñado que no hay que sacar los sentimientos. Y si ustedes leen su poesía, se dan cuenta que es una poesía cerebral, profunda en el manejo del idioma, filosófica, pero que no aparecen los sentimientos de él. Pero en esa poesía, que él la escribe en un momento especial de su vida, él sacó afuera los sentimientos. Ahora, era un hombre que lo laureaban donde fuera. Yo no puedo precisar cuántos doctorados honoris causa tuvo en el mundo, porque desde la Universidad de Jerusalén, pasando por el premio Cervantes en España y todos los premios de las universidades latinoamericanas y los premios que tenía en Estados Unidos, era un hombre lleno de gloria realmente, lleno de gloria. Y él escribe un poema que dice, he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen naderías. Me legaron valor, no fui valiente, no me abandona, siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. ¿Escuchó? Un hombre lleno de gloria.
todos envidiaban su fama. Donde iban le colocaban la medalla y tenía los honores más grandes. El dinero de esos premios era tremendo. Y sin embargo, él fue un desdichado. Un desdichado. Es triste que un hombre como él termine con esta amargura. Algo le faltaba a Jorge Luis Borges. Algo le faltaba. Algo que le diera esperanza. Después se arrepintió, dijo, esas son cosas que uno no debe decir, uno debe guardárselas para uno. Y yo digo, gracias a Dios que las sacó. Y supimos la verdad. Supimos la verdad. La madre de él, que murió cuando él ya tenía cerca de 70 años, porque era una mujer longeva, casi al borde de los 100 años murió. En su lecho de dolor, llamó a un pastor para que la ayudara en esos momentos. Y el pastor fue un gran amigo mío. Y me contaba lo que pasaba en esa casa. Borges vivía austeramente, nunca hizo ostentación de nada, muy austero. Él dice, llegué a la habitación de la anciana, me acerqué, conversé con ella, tenía una lucidez tremenda, conversé con ella acerca de la fe, y Borges aparecía en la puerta y se asomaba. Y me preguntaba, ¿cómo es el futuro del hombre? ¿Cuál es la esperanza que podemos tener? ¿Cómo hay que interpretar lo que dice Apocalipsis? Pero no me lo preguntaba todo de una vez. Venía, preguntaba, yo le contestaba y se iba. Y pasaban unos minutos y volvía con otra pregunta. Y yo me daba cuenta que la mujer, la viejita que tenía allí, era una mujer que se estaba firmando en la fe. Y por otro lado tenía un hombre que vivía en la desesperación. Y no entraba en la esperanza. Le faltaba la alegría de vivir. Si miramos solamente abajo hay desolación y tristeza. Solamente cuando miramos arriba hay alegría y esperanza. Somos jóvenes, tenemos fuerza, vitalidad, energía, no siempre la vamos a tener. La vida trae otras cosas. Trae otras cosas. Vamos cambiando en el tiempo. Y no tenemos que ir hacia lo peor, tenemos que ir hacia lo mejor. Tenemos que ir hacia lo mejor, no hacia lo peor. Lo mejor de la vida nunca está atrás, siempre está adelante. Siempre está adelante. El pasado es irrecuperable. Lo mejor de su vida y de mi vida está adelante. Está adelante. Y usted dice, pero adelante hay una lápida, hay una tumba, hay un sepulcro. No. Adelante está la casa del Padre. Está la casa del Padre. Y estamos caminando hacia la casa del Padre. El que piensa que delante tiene una lápida y un sepulcro, va a vivir siempre amargado. El que tiene fe sabe que camina hacia la casa del Padre. Y hacia esa casa estamos caminando todos. Unos estamos más cerca y otros están más lejos. Pero todos estamos llegando a la casa del Padre. Vamos caminando hacia esa casa. Borges dice, cometí un pecado. Yo cometí 3 pecados en mi vida. Entre los muchos que cometí, que escribí 3 tangos. 3 tangos para mostrar en el tango mi fe. Y tengo uno de los tangos donde hablo de mi último tranvía. El último tranvía que me va a venir a buscar. Y termino diciendo, mi último viaje saldrá de Buenos Aires. Me iré sin equipaje, pensando en una cruz. Los ángeles me esperan cantando un viejo tango y en una esquina eterna lo encontraré a Jesús. Esta es la esperanza que tenemos, que en una esquina eterna nos vamos a encontrar con Jesús. Y por eso luchamos y vivimos, porque tenemos esperanza en Jesucristo. ¿Usted tiene esa esperanza en Cristo? Esta es la esperanza que necesitamos. Saber
que Cristo nos espera, que está allí. Y la vida entonces tiene sentido. Y tiene sentido la lucha. Y tiene sentido renovar las fuerzas y seguir en el frente de batalla porque Cristo está allí al final de la vida. Qué maravilloso que es tener una esperanza como la que trajo Jesucristo y que podamos decir que Cristo me espera. Nos vamos a poner de pie. Vamos a inclinarnos en oración y vamos a agradecer a Dios por la esperanza que tenemos en Él. Señor, esta mañana hemos mirado en perspectiva nuestra vida y hemos comprendido un poco mejor la grandeza de la esperanza que tenemos en Cristo. Qué gozo saber que cuando partamos de acá y ya no estemos, se abrirán las puertas del cielo y nos encontraremos con el Señor. Y te rogamos, Padre, que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón para que podamos tener fortaleza en esta esperanza. Y que abramos nuestro corazón para que Cristo, el Cristo que nos espera, inunde con esta esperanza y con el gozo y la alegría de su presencia nuestra vida. Señor, obra en nosotros para que cuando pasemos esa puerta eterna y nos encontremos con Cristo, podamos ser recibidos como siervos fieles que han llegado hasta el fin, que hemos mantenido nuestra fidelidad hasta el último día de nuestra vida, porque queremos que Él nos diga, bien, buen siervo y fiel. Ayúdanos, Señor, a que sea así.